Invitamos al segundo disertante de la empresa Plastar. Fernando Israel. Y bueno, te vamos a pedir que sea breve también. Muy buena. Todavía no empecé, ¿ya querés que termine? No, tenés 12 minutos. ¿Quién lo pone? ¿Por acá? Ok, antes que nada... estoy muy alto, perdón. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, gracias al INTA, gracias a la organización del Congreso por esta oportunidad. La idea es hacerles un breve resumen de nuestra experiencia en el mundo vendiendo silobolsas. Queremos antes que nada repasar unos breves conceptos viejos, remanidos y por todos conocidos, pero nunca está de más repasarlos. Por nuestro lado decimos que la silobolsa es la técnica que revolucionó el almacenaje y conservación de granos y forrajes, complementando el método de acopio tradicional. Acá hay una definición fundamental desde nuestro punto de vista. Siempre planteamos que somos un complemento y no un sustituto del método tradicional. No tendríamos manera de sustituir la capacidad de almacenaje que hay en el mundo, pero ninguna duda estamos en condiciones de complementarla y sobre todo en situaciones que vamos a ver un poco más adelante. Nuevamente, un detalle conocido por todos: tubo de polietileno plegado sobre sí mismo, producido por el sistema de coextrusión, blanco por fuera, negro por dentro, fabricado con materias primas de última generación, por lo menos en el caso de los productos más reconocidos, y con sistemas de estabilización ultravioleta. ¿Cuáles son los beneficios de la silobolsa? Por un lado, un ahorro importante en fletes y almacenajes, permite diferenciar calidades y disponer de los granos sin demoras. Nuevamente, complementa la capacidad de almacenaje, absorbiendo picos de producción, y tiene máxima estabilidad, máxima elasticidad, perdón. En definitiva, lo que estamos diciendo acá es que solamente compran bolsas en el momento en que las necesitan. El día que no tienen necesidad, no hay necesidad de comprarlas. Si las quieren comprar no hay ningún problema, pero sabemos que no lo hacen. Y hay una bajísima inversión inicial. Como bien decían antes, son aproximadamente 50 países que han utilizado o adoptado el sistema de silobolsa. Estos son algunos de ellos. Un breve repaso: tenemos Uruguay, Chile, Brasil, Paraguay, Bolivia, toda Sudamérica, México, Estados Unidos, Canadá. Países más extraños a nuestras ideas habituales: Kazajstán, Zambia, Sudán, Holanda, Francia, Europa en general. Los países detrás de la ex cortina de hierro: Polonia, Ucrania, Lituania, Letonia, Belarus, Turquía, no de ese lado, Australia, Nueva Zelanda, Taiwán, utilizándolo tanto en conservación de granos como para forrajes. Esto sé que va a ser polémico, lo digo antes. Esto intenta hacer un esbozo de lo que, después de hacer consultas a diferentes personas de diferentes partes del mundo, intuimos, no voy a decir que sabemos, intuimos que puede llegar a ser un dato de consumo global de silobolsas. Repasémoslo. Argentina, 210.000, representando un 44%. Brasil, 50.000, 10%. El resto de Latinoamérica, 38.000, un 8%. Estados Unidos, 90.000, 18%. Canadá, 15.000, 3%. Europa Occidental, por llamarlo de alguna manera, 45.000, 9%. Europa del Este, 15.000, 3%. África, 10.000, 2%. Oceanía, 8.000, 2%. Asia, 3.000, 1%. Esto suma 484.000 bolsas en el mundo. Insisto, es una estimación y toda información que complemente esto y lo mejore va a ser excelentemente recibida. Hay otro dato que creo que no es menor y que debemos mencionar, y que es que en la Argentina, con los fabricantes, llamemos históricos, de silobolsa, hay capacidad suficiente para abastecer el mundo, no solo para abastecer la Argentina. Estamos en condiciones de abastecer absolutamente todo lo que se requiere hoy. Indudablemente estamos apostando a un crecimiento bastante importante en los próximos años.
¿Cuáles son los nuevos mercados? ¿Cuáles son los mercados que estamos buscando, los mercados que estamos apuntando? Los mercados que no son los mercados tradicionales, que no son los países fáciles, que no son los países donde tenemos empatía. Países con importantes déficits de capacidad de almacenaje de granos y países importadores de granos. Creo que en estas condiciones, en estas características, es donde está el futuro. ¿Quiénes son los potenciales clientes? Productores agrícolas, traders, acopios, cooperativas. Y de una forma extraña a nuestro pensar, gobiernos nacionales, gobiernos estaduales. En muchos países, bueno, a ver, antes Lalo decía que algunos nos afeitamos todos los días o día por medio, nos acordamos de la crisis del 2001. Otros nos acordamos de la junta de granos. Entonces, en otros países o hay juntas, o el Estado regula el mercado, o el Estado regula y subsidia o regala el grano. Son todas diferentes situaciones que se van dando. ¿Cuál es la situación actual? La inversión en semillas, en agroquímicos, la hace el productor. Muchas veces, estoy hablando fuera de la Argentina, muchas veces se trabaja en zonas agrícolas mal aprovechadas, se efectúa la inversión en el mantenimiento del cultivo, llegan hasta tener buenas cosechas y terminan en un mal manejo logístico, en un déficit de almacenaje, generan pérdidas millonarias y terminamos con un bien escaso que es sinónimo de hambre. Acá no pienso plantear que la silobolsa no es un negocio. Lo que quiero decir es que la silobolsa, al margen de ser un negocio, que es lo que nos impulsa a todos, genera bienestar. Por eso el título de esta presentación era Creando Valor. Creemos que la silobolsa crea valor. Crea valor satisfaciendo una necesidad que es almacenaje y guarda, y tiene objetivos intrínsecos, que algunos de ellos se han dado en la Argentina y en los países que ya la han adoptado. Uno de los primeros, y que fue una situación que se dio muy al principio, fue el cambio del poder de decisión, sobre todo en la venta de grano. El poder de decisión que antes no estaba en manos del productor, pasó a estar en manos del productor. El manejo del grano pasó a poder estar en poder del productor agrícola. Pero al mismo tiempo se genera mayor disponibilidad de granos para procesar y nuevamente reducción del hambre. Este es un breve ejemplo de países más o menos cercanos en los consumos que están teniendo hoy, o por lo menos lo que me dijeron. Uruguay con 16.000 unidades, Chile con 6.000, Bolivia 2.500, Paraguay 10.000, Rusia 10.000, Australia 7.000, Nueva Zelanda 1.000, Sudáfrica 7.000, India, que es uno de los últimos que se ha incorporado, 1.500 unidades. Tenemos diferentes situaciones de por qué algunos países han adoptado el sistema y por qué otros los han adoptado. Caso sencillo, Australia, Sudáfrica, Rusia. Coincido, ver las silobolsas tapadas por nieve es una cosa que impresiona. Pero todos estos países han adoptado el sistema básicamente para tener almacenaje en chacra, ahorro de costos, absorción de excedentes y clasificación de granos. Esto está bastante cercano a cuál es la razón por la que la Argentina tuvo el éxito que tuvo, al margen de las crisis que nos caracterizan. Pero después pasamos a países que tienen situaciones totalmente diferentes a estos que he mencionado. Y yo creo que como ejemplo basta mencionar a la India. Esto es una planta de embolsado en la India, con maquinarias muchas veces... el desarrollo en la India se hizo con maquinaria argentina, con bolsas argentinas, con mucha participación argentina, pero nos encontramos con situaciones totalmente diferentes. Pensar que el grano lo van a traer en camioncitos de 4 toneladas es totalmente lejano a nuestra realidad. Esto es lo que sucede en este tipo de países. Y las necesidades son totalmente diferentes, porque acá no son ni siquiera minifundios, son micro. Estamos hablando de la mayoría de productores que tienen tal vez media hectárea. Nuevamente, situaciones totalmente diferentes a nuestras, donde
La única forma que pudimos ofrecer la silobolsa como una solución fue plantear que había que generar cooperativas, traders o centros de acopio. En definitiva, lo que se hizo por el momento son centros de acopio tercerizados por los diferentes estados. Y estas son las causas del uso de silobolsa en un país como la India. Establecimientos de sitios de embolsado según la necesidad geográfica. Y la necesidad geográfica no únicamente desde el punto de vista de la recepción, sino también desde el punto de vista de a quién le tengo que entregar el grano después. Y cuando hablamos de a quién le tengo que entregar el grano, estamos hablando de a quién se lo voy a subsidiar o hasta regalar. Estamos hablando de situaciones totalmente diferentes. Por eso decimos que tenemos la recepción de granos cerca del productor y tenemos la entrega de granos cerca del consumidor. Se da la tercerización del almacenaje, del control y de la guarda. Y el objetivo final, en definitiva, no es otro que la reducción de pérdidas. En un país como la India, con pérdidas de entre el 10 y el 20% de la producción, nos encontramos con situaciones como los que yo mencionaba antes. Se hizo todo el gasto, toda la inversión. Y al final de la película, el productor que no le alcanza lo que obtuvo, para colmo se pierde el 10 o el 20%. La diferencia es enorme. Y lo mismo sucede con las plantas procesadoras en ese país. Cuando ellos logran obtener 10 o 20% más de grano, tan solo porque solucionaron el problema de manejo, el problema logístico, el problema de almacenaje, tienen, siendo redundantes, 10 o 20% más de grano para procesar y para vender. 3 minutos. Ok, esta venía antes, es un poco lo mismo que decía recién, dónde se establecen los sitios de embolsado, el tema de la recepción cerca del productor, es la misma, perdón, por razón. Y esto es lo que planteamos como presente y futuro. Esto es presente en algunos países, esto es futuro en otros. Esto es un caso típico de la Argentina, donde hay una planta de procesamiento rodeada de silobolsas, que es la que le da la capacidad de almacenaje, o si no directamente, sites de embolsado, como hemos visto en diferentes partes del mundo, donde lo único que hay son bolsas. Nuevamente, presente y futuro del sistema. Muchas gracias. Bien.